En la era de la información, los datos valen oro, pero aún más valioso que los datos es la atención. ¿Se imaginan el poder que implica hacer que la humanidad entera centre su atención en solo una cosa? ¿Quiénes son capaces de lograrlo? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Y con qué finalidad? Intentemos responder esas preguntas. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. En el medioevo se utilizaba la expresión artes liberales para referirse a un conjunto de materias cuyo estudio era característico de los oficios y profesiones practicadas por las personas libres. Se dividían en dos grupos de estudio, el trivium y el quadrivium. El trivium comprendía el estudio de la gramática, la lógica y la retórica. En términos modernos, cómo se recibe la información, cómo se procesa y finalmente cómo se transmite. El quadrivium, por su parte, abarcaba el estudio de la astronomía, la música, aritmética y geometría. Es decir, que el trivium estudiaba la realidad interna del individuo y el quadrivium la realidad externa y las leyes que la rigen. No es el hambre, ni los terremotos, ni los microbios, ni el cáncer, sino el hombre mismo, el mayor peligro del hombre para el hombre, por la sencilla razón de que no existe una protección adecuada contra los efectos psíquicos, epidemias que son infinitamente más devastadoras que la peor de las catástrofes naturales, decía Carl Gustav Jung. Ya tocamos en dos videos anteriores el tema de la manipulación psicológica, primero en cómo manipulan nuestra mente y segundo en cómo implantar un estado de psicosis masiva o menticidio, que es simplemente una adaptación del brillante video de Academia de Ideas al respecto. Les dejo los links a ambos videos en la descripción y en las tarjetitas. Hoy vamos a profundizar aún más en el tema de la manipulación psicológica. Los grupos de poder que perpetran deliberadamente este ataque contra la libertad son maestros en el conocimiento de la psique humana. En otras palabras, nos conocen mejor que nosotros mismos. No solo dominan las técnicas psicológicas, sino que también son los dueños de los medios materiales, como los medios de comunicación y redes sociales, para ponerlas en práctica y manipular así nuestra percepción de la realidad. Todo con la intención de implementar un nuevo sistema social, económico y político, cuya base fundamental es la supresión del concepto de derechos inherentes al individuo. Un sistema al que nos hemos referido en otros videos como el gran reinicio, la gran narrativa, el desarrollo sostenible y en última instancia identificamos como la tecnocracia. Un sistema que en las propias palabras de estos grupos implica un nuevo contrato social. Un nuevo concepto de solidaridad, de bien común, de libertad, de sociedad, un hombre nuevo, en definitiva. Como dice el artículo de 2013 titulado The New Social Covenant del Foro Económico Mundial, el mundo enfrenta una serie de desafíos y ajustes difíciles. Nos enfrentamos a un contrato social roto y una confianza social en declive en las economías desarrolladas. Hay opciones muy difíciles que vienen con la austeridad y la reducción. Vemos serias restricciones y mala distribución de los recursos y experimentar conflictos crecientes. La necesidad de un crecimiento equitativo en las naciones en desarrollo es clara y la necesidad de una agenda moral para superar la pobreza extrema. Las decisiones que se toman sobre cada tema están determinadas por los valores que tenemos, los valores aplicados por el gobierno, las empresas, la sociedad civil y las personas. Esas elecciones deben ser autoconscientes, no basadas simplemente en la inercia de los intereses acumulados. Esto no es meramente una empresa filosófica, es un asunto urgente que requiere coraje moral. Si él controla tus ideas,
Pronto controlará tus acciones, porque cada acción está precedida por una idea, decía Silvano Arietti. Empecemos definiendo qué es la percepción. Es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos, para formar una impresión consciente o inconsciente de la realidad física de su entorno. Captamos la realidad a través de nuestros sentidos, que envían impulsos eléctricos a nuestro cerebro, que los decodifica e interpreta utilizando determinados filtros. Esos filtros determinan en qué clase de mundo vivimos. La percepción describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera lógica o significativa. El lenguaje, las creencias, los recuerdos, los sentidos son todos filtros de la percepción, y estos filtros moldean la forma en la que interpretamos la realidad. El hombre no hace sus ideas. Podríamos decir que las ideas hacen al hombre, decía Carl Gustav Jung. Supongamos lo siguiente: ¿cuál hubiera sido la percepción de la realidad si los medios de comunicación masivos hubieran informado con claridad, y disculpen acá el lenguaje YouTube friendly, por ejemplo, estos ejemplos, ¿no? Los test no constituyen herramienta de diagnóstico, como dice Karin Mullis, el mismo creador de la prueba. Pero sin embargo se los utiliza como si fueran herramienta de diagnóstico y se toman decisiones políticas y económicas y sociales basado en esta falacia. La eficacia de las pruebas varía entre el 80 y el 0% dependiendo de la forma del uso. Los expertos, autoproclamados expertos, ¿no?, que asesoran al gobierno, fueron elegidos a dedo y están ampliamente financiados por las compañías que están lucrando en esta situación. Al ser algo que vuela, que está en el aire, encerrar, ponerte en un lugar cerrado, aumenta el riesgo. Las medidas políticas iban a causar la mayor crisis económica de los últimos 70-80 años. Las telas para tapar aumentan el riesgo de infección bacteriana. Los tónicos deben aplicarse cada 4 meses. No cumplir con este mandato suspende tu estatus de ciudadano y tus derechos individuales. En nombre de algo realmente muy leve, concentrado con seriedad en un grupo determinado, se iban a tomar, sobre todo el general, muestras de ADN, se monitorearían las ubicaciones, la geolocalización, se vigilarían y censurarían las redes, el discurso, se perseguiría la libertad de expresión, ¿no?, y se iría perfilando cada vez más un modelo de sistema de crédito social. ¿Cuál sería entonces la percepción de la realidad y el estado psicológico si la información dada hubiera sido la correcta? Y cabe destacar que jamás se rectificó la información dada. La respuesta va a variar evidentemente de acuerdo a cada individuo, a sus filtros de percepción, a los mecanismos que utiliza para decodificar y entender la realidad, a sus experiencias y fundamentalmente va a variar a partir del momento donde, usando la razón crítica, se empieza a cuestionar la narrativa oficial. Decía Gustave Le Bon: las masas nunca han tenido sed de la verdad, se apartan de las pruebas que no son de su gusto, prefiriendo deificar el error si el error los seduce. Quien pueda proporcionarles ilusiones es fácilmente su amo, y por el otro lado, quien intente destruir sus ilusiones es siempre la víctima. Por supuesto, habrá gente que jamás cuestionará la narrativa dominante. E inclusive quienes hoy la cuestionamos, mañana podemos caer en las trampas retóricas de la propaganda oficial. No estamos inmunes al ataque psicológico. Pero algo es claro: quienes producen, quienes generan estas narrativas,
son maestros en el conocimiento de los mecanismos de la psique humana. Aristóteles, por ejemplo, en su Retórica, menciona que existen 3 tipos de argumentos persuasivos en un discurso: los relativos al ethos, al pathos y al logos. No voy a profundizar en esta cuestión, les recomiendo, les dejo el link en la descripción, un video fantástico del canal Inocente Duke, donde ha hecho una serie de como 20 videos respecto a este tema. Simplemente me voy a detener solo en el ethos. El ethos son aquellos argumentos que apelan a la autoridad y a la honestidad del orador, a su credibilidad y a la reputación que éste logre generar en la audiencia. El ethos es algo poderosísimo. Sin ethos es imposible que un discurso cale en la psique del público. Vamos a poner un ejemplo. Para muchísima gente, el ethos de un periodista de CNN es muchísimo mayor que el mío. Para ellos, nada, pero nada de lo que yo pueda exponer, por más lógica, más documentación, más citas, más nada de lo que pueda exponer va a persuadirlos de modificar su percepción de la realidad. Y al revés, si lo que dice el periodista de CNN es una absoluta y reverenda idiotez, carente de cualquier tipo de sentido, un ethos poderoso los va a convencer de aceptar cualquier mentira por verdad, cualquier gato por liebre. Esta suerte de hechizo o hipnosis, como señala el ahora en boga psicólogo belga Matthias Desmet, es muy difícil de romper. Y quiero hacer un paréntesis para señalar lo que ha ocurrido con Matthias Desmet. A mi entender, su trabajo es muy valorable, pero no representa una originalidad brutal o algo novedoso, porque sin ir más lejos es prácticamente lo mismo que he planteado en los 2 videos que cité anteriormente. Es algo que ya se había estudiado, la formación de psicosis en masa, especialmente analizando los experimentos totalitarios del siglo XX. Robert Malone, alguien a quien hemos tenido en el canal, y justamente haber mostrado la información que él expone nos ha costado que sea bajado, sea censurado el material, dio una entrevista con Joe Rogan donde explicó la teoría de Matthias Desmet de la formación de un estado de psicosis colectiva, la formación de psicosis en masa, a través de un estado de hipnosis. Todo lo que pueda decir Robert Malone y cómo atacan continuamente su reputación, su ethos, siendo uno de los tipos más importantes dentro de la técnica que se está utilizando. Sin embargo, hubo un antes y después luego de que Malone se refiriera a esta formación de psicosis en masa. Ese hecho de mencionar este punto psicológico costó que a Malone lo censuraran, lo borraran directamente, le cerraran todas sus cuentas en las redes sociales. Por el otro lado, se dio una extrañísima situación donde el buscador de Google, durante varias horas, luego de la entrevista de Malone con Rogan, no daba resultados respecto a este concepto de formación de psicosis en masa. Una cosa insólita. Entonces, fíjense cómo ha metido el dedo en la llaga de la élite refiriéndose a este concepto. Bueno, continuemos. Curiosamente, los cuestionamientos, nos referíamos al ethos y poníamos el ejemplo del periodista de CNN. Fíjense esto. Curiosamente, los cuestionamientos a la propaganda oficial partieron desde los medios de comunicación alternativos, donde su público, el público que consume YouTube y consume todas estas plataformas, se compone principalmente de gente joven, de una generación más joven, que directamente no confía en la objetividad e independencia de los medios tradicionales. Es decir, han perdido los medios tradicionales cualquier tipo de ethos frente a ese público joven. Y aún más curioso, esto que les estoy diciendo, es que plataformas como esta han buscado, a través de la censura directa e indirecta de contenidos, no permitir que se cuestione el ethos de las autoridades, entre comillas, y expertos, entre comillas también, dicho de otra forma, preservando ese ethos. También estandarizando en cierta forma su propio contenido respecto al de los medios tradicionales. Esto es algo deliberado, claramente.
Todo con el objetivo de emitir un discurso único, que pasa de esta forma a convertirse en un dogma, en una verdad revelada, incuestionable, hasta diría de un carácter religioso. Y los seguidores de este dogma pasan a convertirse entonces en fanáticos de ese culto sectario. Sin la complicidad de los medios de comunicación y las Big Tech, resalto, subrayo y remarco, hubiera sido imposible instalar el gran pánico del 2020. Una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideología concreta, que representa a un sector desprendido de un conjunto más amplio. El término se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes, ya sean ideológicas, sociales, culturales, religiosas, políticas, esotéricas o lo que sea, que a través de sus enseñanzas o ritos se diferenciaban de otros grupos sociales. Los miembros de una secta se convierten en fanáticos, es decir, practican el culto a la exaltación irracional de una idea. Suelen ser individuos aislados, depresivos, sugestionables, con tendencia a comportamientos obsesivos, sumisos, dependientes emocionalmente, pero eso sí, perseverantes e idealistas, y generalmente preparados intelectualmente. Son personas que suelen describir sus vidas como vacías o carentes de propósito o significado. Se fomenta así la suspensión del pensamiento crítico, es decir, se promueve la ignorancia, el aislamiento y el divisionismo social. Se rinde pleitesía a un líder o a una idea rectora. Y por último, se formulan y practican ritos como característica identitaria y forma de cohesión grupal. Las sectas son organizaciones que exhiben una gran devoción o dedicación a una persona, idea o cosa, y que emplean en su dinámica de captación o adoctrinamiento técnicas de persuasión coercitivas. Se propicia la destrucción de la personalidad del adepto, de los lazos afectivos y de la comunicación del adepto con su entorno social y consigo mismo. En sus dinámicas de funcionamiento llegan a destruir o conculcar derechos jurídicos inalienables de la persona en un estado de derecho. ¿Qué es un rito? Un rito es la expresión del contenido de los mitos. Son una serie de acciones realizadas por su carácter simbólico. La celebración de los ritos, el ritual, puede consistir en fiestas y ceremonias de carácter más o menos solemne, según pautas que establece la tradición o la autoridad correspondiente. Estos actos ritualísticos unen al grupo y se suele dar una particularidad. Mientras más irracionales son, más cumplen esta función de unir, de darle característica e identidad al grupo. El sectarismo es la intolerancia, discriminación u odio que surgen de dar importancia a las diferencias percibidas entre diferentes grupos sociales, políticos o religiosos. Las bases ideológicas de las actitudes y comportamientos sectarios son extraordinariamente variadas. Los miembros de un grupo religioso o político pueden creer que su propia salvación o el éxito de sus objetivos particulares requiere la búsqueda agresiva de la conversión de otros grupos, o los partidarios de una facción determinada pueden creer que para lograr sus proyectos políticos o religiosos, los opositores deben ser purgados. Cada secta entonces requiere de sus propios mitos y símbolos. Un símbolo es la forma de exteriorizar y representar una idea o pensamiento, sujeto a múltiples interpretaciones. Un mito, por su parte, son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo o grupo acerca del mundo en el cual vive. Todo ello, mito, rito y símbolo, opera en un nivel inconsciente, formando las estructuras que el psicólogo suizo Carl Gustav Jung definiría como el inconsciente colectivo.
En el video que nombramos anteriormente, Cómo manipulan nuestra mente, hablamos de las operaciones sobre el consciente y el inconsciente personal, pero deliberadamente apenas hicimos referencia al inconsciente colectivo y cómo se lo puede manipular. ¿Y cómo se logra esto? A través de la creación e imposición de ritos, símbolos y mitos. Y en esto, los medios de comunicación de masas cumplen un rol determinante en el mundo moderno, como señala James Lull, operando en 3 niveles diferentes: el nivel cultural, familiar e individual, creando entonces mitos, símbolos, ritos, normas morales y de conducta. El fenómeno que hemos presenciado en Alemania fue nada menos que un brote de locura epidémica. Nadie sabía lo que le estaba pasando, y menos los alemanes, que se dejaron llevar al matadero por sus psicópatas líderes como ovejas hipnotizadas, decía Carl Jung. A través del repetido esquema de problema, reacción y solución, y como principal arma la manipulación mediática, lograron concentrar la atención global en solo un problema. Imagínense qué logro en un mundo sobrecargado de información, que toda la humanidad en su conjunto esté mirando solamente a una cosa. Presentaron un problema basado en modelos matemáticos y no en la verificación empírica de la realidad. Modelos matemáticos equivocados, que nunca se corrigieron, y las medidas tomadas basadas en esos modelos tampoco nunca se rectificaron, lo que dispara algunas preguntas, ¿no?, material para otro video, respecto sobre la financiación de estos modelos. Digamos, una persona como Neil Ferguson, que en los últimos 25 años no ha acertado nada. ¿Cómo puede ser que siga siendo, más allá de sus problemas éticos, que siga siendo considerado un asesor de primer nivel, un experto del gobierno? Es más, ¿quién financia los modelos de Neil Ferguson? Modelos que están completamente errados. Pero material de otro video. Luego, utilizando técnicas de persuasión, las técnicas milenarias de persuasión, manipularon en forma adrede la percepción de la realidad, generando un estado de ansiedad y pánico colectivo, es decir, un estado de psicosis masivo. La psicosis puede definirse como un desapego de la realidad o la pérdida de una relación adaptativa con esa realidad. En lugar de pensamientos y creencias que se ajustan a los hechos del mundo, el psicótico se ve invadido por delirios, que son creencias falsas que se consideran verdaderas a pesar de la existencia de pruebas que demuestren lo contrario. Una psicosis masiva es una epidemia de locura y ocurre cuando una gran parte de la sociedad pierde el contacto con la realidad y desciende así a la locura. Es conocido que bajo profundos niveles de ansiedad la gente es capaz de ceder su voluntad o realizar actos que de otra forma no haría. Fíjense como ejemplo la serie de Netflix The Confession Tapes, donde muestran que gente bajo niveles de estrés, de ansiedad muy profundos, interrogatorios policiales y demás, son capaces de confesar de puño y letra y firmar, ¿no?, confesiones de crímenes que jamás han cometido, con la imagínense con la consecuencia que eso va a tener en su vida, como muestran en esa serie documental. Pero la gente, con tal de aliviar ese estado de incomodidad, la mayoría es capaz de ceder lo que sea, ¿no? La mayoría de la gente, para ceder, para aliviar esa incomodidad, colaboraría voluntariamente y con entusiasmo inclusive a la solución propuesta por la figura de autoridad. Decía Jung, crímenes que el individuo solo nunca podría soportar son cometidos libremente por el grupo golpeado por la locura. Desde los medios de comunicación, los autoproclamados expertos presentaron una serie de soluciones con un enorme carácter simbólico y ritualístico. Taparse la boca, aislarse, recibir
religiosamente el parte diario, aplicarse, dormir y volver a repetir todo el proceso nuevamente. La finalidad de todo esto fue generar división en la sociedad, promover un nuevo concepto de solidaridad y un nuevo entendimiento del Estado, la libertad y los derechos individuales. En definitiva, una nueva dinámica de las relaciones de poder, que sepulta los valores de las democracias liberales a favor de una clara distinción entre cuidador y cuidado, entre gobernante y gobernado, entre amo y esclavo. En palabras del artículo anteriormente citado del Foro Económico Mundial, muchos esfuerzos anteriores se han centrado en los derechos individuales, que son esenciales, pero nuestro enfoque está en lo que nos debemos unos a otros, tanto dentro de las naciones como entre las naciones. Si el objetivo es la restauración de la confianza rota, requiere la restauración de la responsabilidad mutua. Pero todo esto no se podría haber llevado a cabo sin, y parafraseando a Matías Desmet, sin gente que describieran sus vidas como vacías y carentes de sentido, y que súbitamente se vieran involucrados y direccionados a un propósito más elevado para sus vidas. Súbitamente encontraron un sentido, un propósito a su existencia. Mucha gente con buenas intenciones, pero ignorando completamente las consecuencias de sus actos. Individuos que literalmente, a partir de ahora, lucharán con todas sus fuerzas para jamás volver a la normalidad. Sería para ellos, resultaría en volver a perder el significado, el propósito y retornar a una existencia vacía y carente de todo lo dicho. En lo personal, me niego rotundamente a utilizar el concepto de nueva normalidad, que quieren imponer, y ya hemos hablado sobre ello, pero me niego rotundamente porque todas estas operaciones psicológicas tienen una base muy grande en la gramática, en la forma de utilizar el lenguaje. Me niego a ser cómplice del significado que le quieren dar a los conceptos. Los sistemas totalitarios del siglo XX representan una especie de psicosis colectiva. Ya sea de manera gradual o repentina, la razón y la decencia humana común ya no son posibles en tal sistema. Solo hay una atmósfera de terror generalizada y una proyección del enemigo que se imagina que está entre nosotros. Así, la sociedad se vuelve contra sí misma, azuzada por las autoridades gobernantes, decía Jost Merleau. Dado que la solución propuesta no funciona claramente, el estado de ansiedad pasa a ser un estado general de frustración, que a la larga, y esto escúchenme bien, a la larga la frustración se alivia en general a través de la violencia. Hay que tener mucho cuidado y tener muy en cuenta los ejemplos históricos. Para aliviar la frustración a través del ejercicio de la violencia es necesario entonces identificar, responsabilizar y juzgar a un culpable o a un grupo para que pague y se someta a esa violencia. De ninguna manera quien esté preso de la psicosis masiva se detendrá a cuestionar si la palabra del líder o el experto era simplemente equivocada. Solamente buscarán un responsable. El etos, insisto, es algo poderosísimo. Nunca podemos estar seguros de que una nueva idea no se apodere de nosotros o de nuestros vecinos. Sabemos, tanto por la historia moderna como por la antigua, que tales ideas son a menudo tan extrañas que van en contra de la razón. La fascinación, que está casi invariablemente conectada con ideas de este tipo, produce una obsesión fanática, con el resultado de que todos los disidentes, sin importar cuán bien intencionados o razonables sean, son quemados vivos o se eliminan en masa. Entonces, el culpable, subrayo,
y resalto, es servido simbólicamente en sacrificio a la deidad elegida. La secta, en sus mitos, símbolos y rituales, ofrece al experto, a la idea, al líder, un sacrificio. La conducta exterior se puede moldear desde una app de condicionamiento social. La interior solo se transforma a través de la manipulación de la psique humana. Operar entonces en el inconsciente colectivo solo tiene una función: la creación de un hombre nuevo, una vieja y antiquísima aspiración de todas las doctrinas colectivistas. Un nuevo contrato social, como hemos citado del Foro Económico Mundial, de una creación conjunta de valores más colaborativos, sostenibles e inclusivos, decía el Foro Económico Mundial en 2013. Y yo aclaro, traduzco en lenguaje liberal: no hay ninguna creación conjunta, es una imposición, porque nosotros, ni vos ni yo, participamos en la toma de esa decisión. Es una imposición de los expertos, de la élite, de los que dirigen el destino del mundo y que avanzan hacia la creación y establecimiento de un gobierno central y mundial. Como decía Klaus Schwab, la sopa china representaba una oportunidad única para un gran reinicio. Son los ropajes entonces 2.0, sustentables, resilientes y como lo quieran adornar, de los mismos experimentos totalitarios que ya hemos visto y mencionado a lo largo del siglo XX, como el comunismo o el nazismo. Casualmente, ambos experimentos, ejemplos de propaganda y manipulación psicológica, financiados, como documentó y mostramos Anthony Sutton, por los sospechosos de siempre, los mismos que financian hoy al Foro Económico Mundial, a las Naciones Unidas y todo eso, ¿no? Y este nuevo paradigma de la asociación público-privada, ¿no? Sobre lo que haremos otro video. Y agrego que recordemos cómo se definía a sí mismo la tecnocracia, como la ciencia de la ingeniería social. Claramente saben y lo han experimentado cómo llevar a cabo esta transformación y que la gente la acepte voluntariamente. El objetivo primordial del gobierno totalitario se convierte así en la destrucción incesante de toda evidencia de asociación espontánea autónoma, destruir o disminuir la realidad de las áreas más pequeñas de la sociedad, abolir o restringir el abanico de alternativas culturales ofrecidas a los individuos. Es destruir a tiempo las raíces de la voluntad de resistir al despotismo en sus grandes formas, decía Robert Nisbet. En este moderno estado de bioseguridad, expresión tomada del fabuloso libro de Ian Davis, que un suscriptor tuvo la amabilidad de enviarme, todos y cada uno de nosotros pasamos a ser potenciales amenazas y el Estado a erigirse en el protector definitivo y supremo. Podemos afirmar que la eterna lucha entre seguridad y libertad está por concluir. El nuevo modelo de Estado tecnocrático que están implementando sepultará la idea de libertad tal como la entendemos. En un mundo donde el fin justifica los medios, no hay lugar para una ética objetiva. Donde no hay lugar para una ética objetiva, tampoco lo hay para el concepto de ley natural. Entonces, los derechos naturales, inherentes e inalienables a la propia naturaleza humana, no tienen lugar en una sociedad donde todo está dentro del Estado y nada está fuera de él. El Estado se convierte así en el alfa y el omega de la existencia humana. Una relación absolutamente asimétrica, donde queda con claridad expuesto y delimitado quién es el amo y quién es el esclavo. El Estado se convierte en la única fuente y administrador de los derechos, nuestro guardián y regulador de la conducta, y sus medios justificados
por los fines que el Estado mismo va a delimitar. Y en nombre de la seguridad, esos fines no tienen límite. El límite realmente es la eternidad, el cielo. ¿Ok? Bajo este régimen, la libertad ha muerto. Y esto no hubiera pasado sin la manipulación de la percepción para inducir a un estado general de ansiedad, frustración y futura violencia colectivo a través de la desinformación de los medios masivos de comunicación, con la colaboración de las Big Tech. Desinformación, pánico y miedo por doquier. Un estado de severa ansiedad que solamente puede ser aliviado entregándose a la voluntad de quien ofrezca la solución. Una solución falsa, que no ha funcionado. En definitiva, cuando para ceder, aliviar ese estado de ansiedad, se suspende el uso de la razón, triunfan entonces el miedo, la ignorancia, el fanatismo y la ambición. La razón es el poder de elevarse de lo concreto a lo abstracto, comprender así la naturaleza de las cosas, remontarse a las causas que las producen, entender, y esto agrego yo, realmente las causas y los efectos. Es decir, no quedar atrapado, prisionero, simplemente de los efectos. Entender cuáles son las causas y de dónde se originan. Suspender entonces el uso de la razón es ceder a un tercero, sea una idea, un concepto, un político, un experto, lo que sea, cederle nuestro pensamiento, nuestra interpretación y entendimiento de la naturaleza de la realidad y cómo percibimos las cosas contenidas en ella. Es ceder entonces lo que nos hace humanos. La gran pregunta es esta: ¿estamos aún a tiempo de revertir la situación? La respuesta es muy difícil de ser dada. Quizás habría que releer las experiencias del experimento comunista, por ejemplo las experiencias de Havel, respecto a la formación de estructuras secundarias, estructuras subterráneas, que estén con una presencia física dentro del sistema, pero no una presencia moral ni psicológica. Los invito, como siempre, a suscribirse, a compartir el material, a darle like si así lo desean, y nos estamos viendo en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal. Soy Nicolás Martínez Laje y les agradezco muchísimo por estar ahí. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.